¿por qué ganó Morena, PT y Partido Verde a el PRI, PAN y PRD? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Por dos razones. La primera, porque Morena, el PT y el Verde fueron terriblemente delincuentes electorales, corruptos, y se robaron lo que obtuvieron más votos, porque para mí no ganaron, en donde obtuvieron más votos se lo robaron, dirigidos por López Obrador, que nunca ha ganado nada legalmente. Todo se lo ha robado. Se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México López Obrador, cuando fue jefe de gobierno. Se robó la presidencia en el 2018, en este 2018, la presidencia de México. Y las gubernaturas que ha ganado Morena, como el Estado de México con Delfina Gómez, se robó Morena la gubernatura del Estado de México con la gobernadora Delfina Gómez. Y se ha robado todo. Y ahorita explico por qué. Fue la primera causa. La segunda causa fue porque el PAN, PRI y PRD fueron tontos. O sea, Morena, PT y Verde fueron delincuentes electorales, brutalmente, ladrones, y PAN, PRI y PRD fueron tontos. ¿Por qué fueron tontos? Porque no defendieron el PRI, el PAN y el PRD. No defendió el PRI, por ejemplo, todo lo que ha hecho bien en este país, que es muchísimo. Ahorita explico más. Porque no supieron decir con datos todo lo que ha hecho mal el gobierno de Morena, que es todo, pero no solamente mal, pésimamente mal. No lo supieron decir, ni lo quisieron decir. A lo mejor porque, como son delincuentes electorales los de Morena, si presentaban lo que hacía mal Morena, lo tomaban como guerra sucia, y como es un INE completamente arrastrado a Obrador, probablemente hubieran quitado los spots, pero al menos los hubieran puesto. Y tercer lugar, porque no estaban más preocupados por defenderse de la agresividad de Morena que en presentar propuestas propias, que las tenían, que podían haberlas tenido. Entonces, estas elecciones las ganó Morena, PT y Verde, en su gran mayoría, porque Morena, PT y Verde son unos delincuentes electorales, ladrones, saqueadores del poder, y PRI, PAN y PRD fueron tontos. Y voy a explicar que había elementos para no solamente que ganara el PAN, PRI, PRD, sino para que aplastaran a Morena. Porque Morena ha sido el peor gobierno en la presidencia que ha tenido México, en todo. Y yo, desde el principio yo no pertenezco a ningún partido. Estuve en el PAN, pero ya no estoy, porque no hace mucho que no renové mi credencial. La puedo renovar si voy otra vez, pero no estaba, en este momento no estaba en el PAN. Y simpatizo con el PRI porque nos ha dejado un país excelente. Y el PRD, ahora que no está López Obrador, ya veo un PRD sano, un PRD de izquierda, pero de izquierda democrática,
no como el Morena, que es una izquierda destructora y dictatorial con López Obrador. Entonces yo como ciudadano, sin esperar nada de ningún partido, porque yo soy jubilado, tengo mi dinero, no necesito ni cargo, ni puesto, ni nada. Yo me presenté al PRI, al PAN y al PRD a entregar un plan de trabajo. Y fui humildemente, desde pedir entrada, pedir hablar con algún funcionario, desde estar ahí en la puerta esperando a que la señorita me hiciera caso, no me contestaba la llamada por teléfono. Cuando después de varios intentos me contestaban la llamada, me decían que no estaban. Cuando después de varias veces que me decían que no estaban, después de muchas veces lograba pasar con alguien. Y pasé en el PRI con un señor, Víctor Nolasco, que le presenté la idea y le pareció muy buena. Pensé que iba a hacer algo. Al poco tiempo ya no estaba el señor. A lo mejor ya iba a acabar. Logré presentarme en el PAN con un señor, un joven, de nombre Gregorio Solís. Le presenté la idea, le pareció muy buena también, según me dijo. Nunca me volvió a llamar ni nada. Me presenté al PRD con un tal Rafael Hernández, le presenté la idea, le pareció buena, me dijo que me iba a invitar a dar pláticas y todo. Estábamos en tiempo. Sobre todo que yo llevé estas ideas desde el 2023, hace como 6 meses. Y no me hicieron caso. Pero aquí estaba propiamente lo bueno que hizo Morena para ganar, lo bueno, porque el 90%, el 95% fue malo, fue puro robo, corrupción, violación a las leyes, pero hubo una parte que hizo bien Morena. Y eso que hizo bien yo se lo estaba pidiendo al PAN, al PRI, al PRD que lo hiciera, y que lo hiciera en equipo, y no me hicieron caso. Y yo regresaba para ver si la señorita, la secretaria, se lo había llevado, no al mero Alito Cortés, ni a Marco, era mucho pedir, que pues, no, tampoco, porque pues, son ciudadanos como yo, o a Zambrano, no sé si se los llevaron. ¿Y cuál era mi propuesta? Muy simple. Primero, voy a hablar de lo que hizo mal el PRI, PAN, PRD. Primero, los partidos tenían que levantar su imagen, porque el psicópata, maligno, corrupto y destructor de López Obrador dañó la imagen de los partidos, pero a la mala, porque el PRI, el PAN y el PRD, el PRI, en la primera mitad del gobierno de Peña Nieto hacia los gobiernos anteriores, o sea, de todos los gobiernos como Zedillo, Carlos Salinas, de la Madrid, Portillo, hasta Echeverría. Ahora, Gustavo Ordaz tenía ahí una mancha de lo de la revuelta estudiantil del 68. Pero anteriormente, López Mateos, Ruiz Cortines, Miguel Alemán, que fue un excelentísimo presidente, Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, de ahí para acá, pues ahí el PRI empezó. Anteriormente habían salido del movimiento revolucionario, pero había muchas cosas, habían formado este gran país, lo formaron. Y no había ese concepto de corrupción que después de la segunda mitad del gobierno de Peña Nieto, López Obrador se encargó de dañar la imagen, sobre todo mancharlos de corrupción, que no opinaba la gente así antes de que López Obrador iniciara su campaña para llegar a la presidencia. Pero la gente cree que siempre la gente pensó así. No. Antes de la época que yo digo, antes de
en la primera mitad del gobierno de Peña Nieto del PRI para atrás, o sea, con Ernesto Zedillo y con López Mateos, la opinión de la gente no era de que era un partido corrupto. Se sabía que había actos de corrupción, sí lo sabía. Pero la gente en su totalidad, en su grueso de la gente, no opinaba que el partido del PRI fuera corrupto como partido, sino que sí veían actos de corrupción. Y veían que era corrupto en términos generales, pero no el partido, sino la sociedad latinoamericana en los países subdesarrollados como toda América Latina, África, Asia, tienen una base, por ser subdesarrollados todavía hay corrupción, pero lo vuelvo a decir, la percepción del pueblo en la primera mitad de Peña Nieto para atrás no era que no tenían hartazgo por la corrupción, como López Obrador, como un verdadero endemoniado sujeto que es maligno, logró meter en la gente eso. Y la gente decía es que el hartazgo que tenían por el PRI. No había tal hartazgo. Ahorita están súper convencidos los que dicen eso. No, sí, el hartazgo. Yo estoy seguro que esas personas que lo dicen no tenían ese hartazgo. Pues yo tengo 70 años y yo lo viví y yo no veía ese hartazgo. Nunca lo vi. Había corrupción, como lo repito, pero no tanto del gobierno, sino el pueblo es corrupto. El mexicano es corrupto. Se pasa a los altos, no se para. Se roba la luz de los cables, da mordidas a los tránsitos, puede robar cosas. Ese es el pueblo mexicano, no todo, no todos, los que son así, pero ha habido mucha, pues, violación a la ley, corrupción, en pequeñito. Una vez le preguntaron a un presidente, una persona le preguntó a un presidente, oye, ¿por qué los presidentes son corruptos? Y le dijo, mire señora, así como hablaba, nosotros nos dicen que somos corruptos, pero ustedes no se forman en la fila de las tortillas, y eso es corrupción. O no pagan la luz, es corrupción, pero en su rango de operación que ustedes tienen. Nosotros, como tenemos un rango de operación más grande, pues se nos nota. Pero hay que cambiar eso en todos, y eso es cosa del pueblo, no nada más de los gobernantes. Yo le estoy ampliando, lo que dijo concretamente es que también el pueblo es corrupto. Y es muy curioso que tanta gente corrupta votó por Obrador porque estaría en hartazgo por la corrupción, pero es gente igual o más corrupta que esos que critican, que se pasan los altos. Yo conozco a muchos que eran así, se pasaban los altos, que no pagaban esto, que se robaban la luz, y decían que no votaban por el PRI porque era muy corrupto. Pues digo, pues ustedes son iguales. Lo pensaban, ¿no? Pues yo no soy de enfrentamiento, la verdad es que no soy. A mí me gusta la paz, pero yo soy muy correcto. Yo soy muy honrado. Y lo digo porque soy tan honrado, perdón por la vanidad, que a mí siempre me ha molestado mucho la inmoralidad, la falta de honradez. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo no cometí actos de corrupción. Bueno, la palabra corrupción es que lo aplican como que para los políticos. Yo no tenía, siempre fui honrado. Yo en mi trabajo, en el gobierno, yo llegaba y no me salía en la mañana, y todos mis compañeros se salían, que es que se iban a desayunar. Es cierto, teníamos media hora para desayunar, según esto. Y yo no sabía si me salía ahí la media hora, pero todos se salían, pero no media hora, se quedaban 1 hora, hasta 2 horas. Tenía un compañero, un tal Alejandro, que
yo salía ya de trabajar y nos invitaba, yo ya había salido de trabajar, yo había checado mi tarjeta y ya había salido de trabajar, y me invitaba a ir a jugar dominó a una cantina. Bueno, no para almorzar, sino una copita y jugar dominó, nos gustaba jugar. Pero él, era su horario de trabajo, él estaba en su horario de trabajo y se salía desde las 3 que yo salía, nos íbamos con otro amigo, un amigo también. Y yo le decía, oye, ¿no te dice nada? Nada, no hay problema. No llegaba a trabajar, no regresaba a trabajar. Y no regresaba a trabajar porque su jefa que lo había puesto, lo dejaba. ¿Y por qué lo dejaba? Porque la jefa, la directora del área donde yo estaba, de la instancia, lo había puesto ahí casi como espía para saber qué pasaba, para mantenerla informada. Pero era bien corrupto este amiguito, que me cae muy bien, no estoy diciendo su nombre. Esa corruptividad, que falta de honradez que tiene, yo nunca la tuve. Yo si en mi trabajo agarraba una hoja para hacer una nota mía, que no era del trabajo, en un rato que tenía libre, yo esa hoja, al otro día, la llevaba de mi casa y la ponía ahí, lo juro. Un clip no me llevaba. Ya cuando me salí había unas cosillas ahí que ya eran de desecho, ya eran basura, una bolsita de como unos clips raros, que ya le dije al jefe así, dice, no, tíralos, llévatelos. Me los llevé. Pero fue casi para irlos a tirar, para dejarle vacío los cajones. Entonces, el pueblo es corrupto. Y criticando a los gobiernos del PRI y del PAN, que por corruptos no votaron por ellos. Morena es más corrupto, pero al 1000% más corrupto. Todo es corrupción. Bueno, pero sigamos. López Obrador, como un mentiroso, cizañero, maligno, manchó la imagen del PRI y del PAN enormemente y dijo que buscaba la presidencia para acabar con la corrupción. Y lo único que hizo fue aumentar la corrupción, pero hizo eso. Y la gente escuchaba en la campaña desde 3 años antes, porque violó López Obrador la ley desde que 3 años antes o más estaba ya haciendo campaña para la presidencia, acusando de corrupción al PRI y a gobiernos anteriores. Entonces la gente oía y se le grabó la idea y votaron por Obrador para no votar por el hartazgo que tenían de la corrupción del PRI y del PAN. Y les voy a decir por qué tengo razón. Porque yo busqué encuestas, que no había tantas como después hubo, de gobiernos anteriores hasta lo más atrás que pude, y de los índices de los que se hacían en las encuestas, de lo que más criticaba la gente, no era la corrupción. Digamos que de 10 índices, la corrupción estaba como en 6º lugar. No era el problema básico que sí es mala la corrupción, pero no era el problema básico de México ni de sus gobiernos. Eran otros, por ejemplo, algo que era muy fuerte era el centralismo, que en la capital llegaban de todo el país a vivir. Llegaron a vivir aquí y que estaba una gran aglomeración en el centro del país que se extendió al Estado de México. Y por eso en tan solo propiamente dos estados como son Ciudad de México y Estado de México, se vive más de la 1/4 parte de la población de todo el país. Y es una crítica constante, inclusive se hizo la película El Mil Usos con Héctor Suárez, en la que era una crítica porque la gente se venía a vivir a la Ciudad de México. Hasta había una cancioncita que decía, no te vengas para acá, sí, en fin.
Entonces no era la corrupción el problema básico, eran otros. Y sí había corrupción, no digo que no, porque es la mentalidad de los pueblos subdesarrollados, como era en México del bloque. En aquel tiempo eran países capitalistas, socialistas y subdesarrollados. Aunque México, ya con el PRI, ya estaba en el último sitio de los desarrollados, le decían, o hasta arriba de los subdesarrollados, que hasta decían, México es o cola de ratón, o sea, de hasta abajo de los de grandes, o cabeza de ratón de los de hasta arriba de los de abajo. Bueno, pero López Obrador, ese fue su motivo de campaña, con la que ganó. Pero el PRI, el PAN y el PRD, porque el PAN ha sido muy limpio, la verdad ha sido muy limpio, hasta su color azul checaba con su esencia, era un partido muy democrático que siempre elegía a sus candidatos, por ejemplo a la presidencia. Yo en ese tiempo ya estaba en el PAN y hubo una elección de los miembros del PAN en sus varios niveles para elegir quién queríamos que fuera el candidato a la presidencia para México entre Felipe Calderón y Santiago Krill Miranda. Yo recuerdo que fui a votar por Santiago Krill y el que ganó fue Felipe Calderón. Era un partido muy limpio, es limpio. No digo que no haya actos de corrupción. Y Morena se ha encargado de decir manchar la imagen del PAN a lo más que ha podido. Y tuvo la suerte, Morena, el observador, que la DEA de Estados Unidos atrapó a García Luna, que fue del gabinete de Felipe Calderón, y ahí se agarró, reforzó el Morena, el observador, el ataque que el muy corrupto el PAN, y siempre que García Luna, y que García Luna, y que García Luna, y no decían otro más que García Luna, tal vez por ahí había otro, pero García Luna era la palabra mágica para que Morena atacara al PAN. En cambio, ya estando en el gobierno del observador, decía uno, corrupción de Morena, Ana Guevara, y del PAN, García Luna. Zoé Robledo del Seguro Social, y del PAN, García Luna, y Rocío Nale de Morena, y del PAN, García Luna, y Carlos Domelí de Morena, y del PAN, García Luna, y así, García Luna y García, hasta cuando hubo una marcha de la Marea Rosa, por decirlo así, pusieron en el Zócalo una manta gigante de García Luna. Pero la corrupción ya era mucho mayor en Morena, desde el primer año de presidencia del observador. Y entonces fue la campaña que hicieron, y el PRI y el PAN no había ese hartazgo que siguen diciendo que por qué pierde el PRI y el PAN, por la corrupción que había. Es falso, sí había, pero por ejemplo este caso pero era un caso en el gobierno de este presidente del PRI, y otro caso en el otro presidente del PRI, y otro del otro, dos, o sea, era uno, más o menos uno por presidente. Y Morena lo explota, y ni siquiera tiene toda la razón. Usa en el caso Ayotzinapa, el más corrupto y el más culpable es López Obrador por proteger al alcalde o al presidente municipal de Iguala, ¿cómo se llamaba? Abarca, que él fue de los culpables propiamente del caso Ayotzinapa. Pero sacaban un caso. Y hasta cuando hacían spots ahora en esta campaña, hicieron un spot así, como negro, grisáceo, y que
Echeverría, música como tenebrosa. Y luego la cara de Peña Nieto. Para la gente, la prueba de corrupción es poner PRI, la corrupción, o la cara de algún priista. Híjole, ya. Así como tenebroso, ¿no? Y lo ponían. Eso a la gente todavía le pegó. Porque el PRI es tan idiota que no defendió eso. ¿Por qué el PRI en la campaña, en esta campaña para el 2024, por qué no sacó un spot igual? Hay muchas más pruebas de corrupción, pero pruebas, no la marca, como dice, la marca PRI. No, no la marca. Los hechos concretos de corrupción de Morena son 20 veces más, al 20 por 1, al 100 por 1. ¿Por qué no pusieron así la imagen de Ana Guevara, corrupción, y luego la de Zoé Robledo, la de Ramírez García, y Rocío Nale, y Irmere, ¿cómo se llama? Delfina Gómez? No, fueron muy estúpidos. Entonces, la primera etapa que yo les decía, en estos tres partidos, PRI, PAN y PRD, levanten su imagen, demuestren que no son más corruptos que Morena, que hay casos de corrupción, pero no es todo corrupción el PRI, ni mucho menos el PAN. Al PRD pues, ni lo atacaban porque pues nunca ha sido presidencial. La segunda etapa que yo proponía, la imagen de su imagen, pero la imagen de sus obras. El PRI ha hecho este maravilloso país, creó el seguro social, con atención médica a todos, de ahí vienen las pensiones, se le da a la gente que se jubila, los aguinaldos, crearon el ISSSTE, el Infonavit, el FOBISTE, la Confederación Campesina, la CNOP Obrera, la organización, la CTM de los Trabajadores Mexicanos, obras maravillosas como el Museo de Antropología, la Presa Chicoacén, el Instituto Politécnico Nacional, hay tantos alumnos, las carreteras, 84 aeropuertos, como 50 puertos, más de miles de kilómetros de carreteras, 300,000 escuelas, quién sabe cuántos, 2,000 hospitales, 3,000, 5,000, no, es una cosa tremenda. Organización de Pueblos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos, todo. Es un país maravilloso, con libertades, el Banco de México. Simplemente yo en la Ciudad de México vi cómo hicieron las 4 centrales camioneras, preciosas. La central del norte gigante, elegante, bonita. Y en todas las ciudades del país hicieron sus centrales camioneras, las hizo el PRI. Y aeropuertos, y drenaje, pavimentación, alcantarillado, educación, los libros de texto gratuitos, el INAPAM, el CONACYT, el FONDEN, tantas cosas. La Secretaría, la de Cultura, la hizo Peña Nieto. Los pueblos mágicos, crearon los pueblos mágicos que llevó a México a ser la 6ª potencia turística. Crearon Cancún, bueno, no sé, tanta obra, tantos. Y el PRI siempre fue un partido del pueblo, se caracterizaba más por apoyar mucho a las comunidades rurales. Decían, el PRI es del mundo rural, de los campesinos, el PAN de las ciudades y el PRD de los barrios. Era como la concepción que teníamos, ¿no? El PAN un poquito más a la clase media, como lo dice Obrador, ¿sí? Clase media no es un pecado, es un logro, es un éxito. Los barrios, el PRD tenía mucho esa fuerza, que ahora no exaltó eso. Y el PRI mucho de las comunidades rurales, pero todos abarcaban todo, ¿eh?
no lo supieron defender. Primero tenían que haber levantado su imagen de virtudes personales y morales, que no eran corruptos. Después, y de obras públicas y de obras de servicios sociales, porque programas sociales siempre ha habido. Después, decir lo que hizo mal Morena. Morena hizo todo mal, primer lugar en delincuencia, primer lugar en corrupción, primer lugar en opacidad, primer lugar en empobrecimiento, no disminuyó la pobreza, eso es falso. Primer lugar en impunidad, primer lugar en inflación, primer lugar en desempleo, primer lugar en crisis migratoria, primer lugar en atraso económico, primer lugar en muertes por desabasto de medicinas, primer lugar en caída educativa, primer lugar en contaminación, dictadura, primer lugar en conflictos internacionales. López Obrador se ha peleado con todos los países que ha podido. Es pésima la imagen de Morena, pésima. Empoderó a los grupos del crimen organizado, pura delincuencia. Y estos idiotas del PRI, PAN, PRD en sus spots no pusieron nada de eso, con una fregada. Nada. Y a los otros, oh, el PRI, la cara de Salinas, la gente veía eso. Qué cosa tan horrible el PRI y el PAN. Pura maña propagandística. Y tercera fase, el PRI y el PAN tenían que dar propuestas. Sí, los programas sociales, qué bueno. Pero es esta campaña en la que los 7 partidos se dedicaron a decir quién iba a regalar más dinero. Obrador, Morena regalando dinero a lo bruto, ¿no? El PT diciendo, el verde que regalan dinero y que regalan, y luego al PRI ya le entró a que regala dinero. No tenía que ser, el PRI siempre ha sido un partido de muchos programas sociales. Él progresa, el solidaridad, el prospera. También el PAN lo que iba a dar, a regalar dinero, y el PT, pues sí, en este pueblo convenenciero y flojo, ignorante, la mayoría, no todos, pues regalando dinero. Es como ganó Morena, comprando votos. Pues es lo que hicieron el PRI, el PAN, el PRD, que iban a regalar. Eso no es suficiente, porque Xochitl Gálvez no iba a quitar los programas sociales, lo dijo claramente, pero no por una cuestión de electorera ni por comprar votos, sino porque Xochitl Gálvez está convencida que la gente necesita una ayuda. Entonces, esa estupidez de no seguir mi programa, miren, aquí tengo el sello, se lo di al PRD y este otro para decirle a Xochitl qué podía hacer, y esto para salvar a México de la dictadura. Nada hicieron, caramba, todo muy molesto, porque a mí me espanta Morena, ya va a implantar su dictadura. Esa es la parte que no hizo el PAN. Y es la peor actuación del PRI, PAN y PRD en una campaña electoral. La peor. Yo dije desde el principio, con todo respeto, ¿qué carajos hace Marco Cortés? Había un acto de corrupción y una de crisis migratoria, y no salía Marco Cortés, no pagando un spot porque pues, no tenía dinero, pues, todo el dinero lo tenía, se lo robó Morena, pero sí en los noticieros, nada. Yo le reclamaba al presidente del PAN, le decía al presidente del PAN DF, caramba, salgan a decir lo que hace malo Morena. ¿Saben quién lo decía? ¿Y por qué tuvo todavía propiamente la tercera parte de votos PRI, PAN, PRD? Los periodistas que informaban, Loret de Mola, Carlos Alarraqui, Broso, Adela Micha, Carlos Marín, Ricardo Alemán. Esos, sin afán de nadie, no les pagaba a nadie, simplemente sus empresas periodísticas, decir lo que estaba pasando.
Esos son los que le hicieron la campaña al PRI, PAN, PRD. Por eso no quedó en 0%. Por eso tiene propiamente un 30%. Ahora vamos a pasar la otra parte. Ya dije todo lo que hizo mal, o lo que no hizo el PRI, PAN y PRD, no porque sean de lo peor, no porque tengan la marca PRI, la marca PAN, porque cuando Morena quiere atacar al PRI, no dice cosas concretas. Bueno, sí, algún corrupto, pero no dice exactamente qué. Una vez Epigmenio Ibarra, un maldito arrastrado al que regaló dentro de la corrupción de Morena, 150 millones de pesos le regaló Obrador para que este tipejo se pusiera a denigrar a todo lo que es PRI, PAN, PRD. Y una vez hablando Xóchitl Gálvez con Epigmenio en un debate propiamente en la televisión, ¿cuál era la crítica que le hacía Epigmenio Ibarra a Xóchitl Gálvez? No le decía concretamente, es que te robaste esto, es que hiciste, no, pero es que eres del PAN, ¿qué más prueba? Pero es que eres del PAN. Y en cambio Xóchitl Gálvez decía, hicieron esto mal y con datos, con cifras, toda la parte de lo que pudo, la porquería que es Morena. ¿Y cuál era el argumento de Epigmenio? Pero pues que no puedes ser buena candidata porque eres del PAN. O es del PRI, eso no. Pero para los idiotizados ya ciudadanos por Obrador, pues ya decir PAN y PRI ya era la única prueba de que era lo peor. Y sigue siendo, sigue habiendo estúpidos que dicen no votaron por el PRI, por la marca PRI. Inclusive son tan estúpidos que mismos priistas dicen, es que cometimos errores y por eso no votaron por nosotros, pero ya nos vamos a renovar. Pues qué estúpidos, porque ni cometieron ni la milésima parte de la corrupción que ha cometido Morena, ni dijeron todo lo que han hecho bien. Bueno, ahora sí voy a... Lo que hizo mal Morena, lo que hizo mal PRI, PAN, PRD es que hicieron una pésima y estúpida campaña que no me hicieron caso. Me da mucho coraje, sinceramente. Yo no pretendía nada, no quería ni un hueso, no quería ni un carguito, ¿no? Yo tengo mi dinero necesario. No mucho, pero tengo lo necesario para vivir, mi pensión. Que me da el PRI, que me da el PAN, porque gracias a ellos tengo mi pensión de jubilado. Y Morena, verdadera, fue el mayor fraude electoral de la historia de México y yo creo que de la humanidad. ¿Por qué? Porque las pruebas de fraude, no del conteo de votos que están queriendo ubicar ahí el fraude, no. El fraude fue en que el mayor delincuente electoral en la historia de México es López Obrador. El presidente no se puede meter, no puede hablar mal de los candidatos de la oposición, ni hablar bien de sus candidatos en campaña. No puede. ¿Y qué decía Obrador? Como un maldito delincuente y mentiroso loco. Es que es mi derecho de expresión, mi libertad de expresión. Es un maldito corrupto mentiroso porque sabe que no tiene esa libertad de expresión. Y se metía, y lo primero que hizo cuando Xóchitl Gálvez ya era posible candidata, denigró su imagen con puras mentiras al máximo. Y Xóchitl Gálvez dijo, no tengo corrupción, investíguenme, ahí están los datos, pasen a investigarme, vayan, investíguenme porque no tengo ninguna corrupción. Pero Obrador hizo corrupción y le buscaba, como su estilo es rascar a ver qué saca el muy desgraciado. Y Xóchitl y manchó la imagen de Xóchitl. Pero eso ya es un delito de López Obrador, grave, porque él no lo hizo una vez, lo hizo. Y le dijo el Tribunal Electoral o el INE, no se puede meter, no puede hacerlo. ¿Y saben cuántas veces lo hizo? Más de 50 veces. Ya le habían dicho como para cuarta, quinta vez que ya no podía hacerlo y lo seguía haciendo.
y le aplicaban medidas cautelares. ¿Qué es eso? Señor Obrador, eso que dijo en la mañanera, y que tal vez lo publicó en YouTube, o no sé, bájelo, quítelo. Obrador, como un astuto alacrán ponzoñoso, pues dice, pues lo saco, lo digo, ya lo vieron todos, ya lo comentaron, y ahora me dice el INE que lo quite. Pues lo quito, ya no lo pongo, cumplo, ya lo quité. O sus espectaculares, quítelos. Y los dejaban mucho tiempo, ya que toda la gente había visto la propaganda de Morena o la crítica a PRI-PAN, ya que la habían visto por un mes, ya la quitaban. Cumplían la disposición del INE, pero el INE le decía, pero ya, o no lo sancionaba por haberlos puesto. No. Primero, la intromisión del observador fue un delincuente y hasta le preguntaron, oiga, usted, un reportero, que no eran reporteros, no eran periodistas los que iban a su mañanera, eran puros arrastrados paleros. Alguno que otro, sí, iba. Nada más para no decir, no dejar. Porque les daba un guión. Nada más me pueden tratar así los periodistas, no me pueden hacer enojar. Algo así supe. Y un día le preguntó uno de estos, oiga, ¿usted se mete en las elecciones, en el proceso electoral? ¿Saben qué dijo? Sí me meto. Vean, oígalo bien, dijo, sí me meto. ¿Qué está diciendo eso? Que es un delincuente electoral. Más que delincuente, es un loco, porque ni siquiera lo disfrazó. Podría haber dicho, no me meto, pero es que hay que decir, sí me meto. Primer punto. Segundo punto, los candidatos de Morena, todos, mínimamente, al menos Claudia Sheinbaum, rebasó los tiempos de campaña brutalmente. Hizo campaña Claudia Sheinbaum desde como 3 o 4 años antes del proceso electoral. Y los tiempos de campaña están establecidos, creo que de septiembre, octubre del año anterior. Las pre-campañas y las campañas ya nada más son de 3, 4 meses. O sea, no rebasan ni 9 meses, 8 meses entre pre-campaña y campaña. Y Claudia Sheinbaum llevaba como 3 años. ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo? Todos ustedes vieron, todos, las bardas pintadas que decían, es Claudia. Tú que me estás oyendo, ¿no la viste nunca? Sí la viste. Una barda, cuando ibas a algún lugar, viste una barda que decía, es Claudia. Hasta en unos ponían hasta su silueta con su colita de caballo. Otros eran espectaculares. Es Claudia. A ver, eso era la campaña. No es campaña, no estoy diciendo para presidenta. A los idiotas que los engañe, a mí no. Es campaña. Pero no solo eso, Obrador como vil delincuente electoral levantándole la mano a Claudia Sheinbaum. Tiempos de campaña muy anticipados, fuera de los tiempos de campaña. Por lo tanto, ya no podía ser candidato. Metiéndose el presidente, ya no podía ser su partido candidato. Tercero, los gastos de dinero, los topes de gastos de campaña, Morena, PT y Verde los rebasaron brutalmente. ¿Por qué? Porque la cantidad de bardas pintadas con Morena y sus candidatos es brutal. Bardas que miden, hay unas que miden hasta 1 kilómetro. Morena, 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 Morena. Y luego llega uno adelante y una casa, mantas. Millones de lonas con los candidatos. Aquí donde vivo, bueno, no quiero decir dónde. La candidata a la presidencia municipal, por todos lados, mantas aquí, pero no se imagina, estaba tapizado. Y gigantes, lonas gigantes. No se imagina. Brutal, brutal. Pendones, esos de plástico. Millones. Pero uno tras otro, en todo el país.
carteles de papel pegados en combis, en camiones, grandototes atrás del camión, en el lado de los camiones, hasta pintados, no solamente pegados. Todos los visitaxis, yo veía Claudia, ya, perdón, aunque fuera obradorista ya me tendría harto. Ese color guinda caca, horrible. Caca porque es entre guinda y cafezón, horrible el color. Por todos lados, de por sí un color que no me gusta, por todos lados lo veía. Pero de veras, en una calle que está en la calle de allá, una calle que tenía, una calle de equivalente a unas 10 callecitas, o 20 callecitas, fácil tenía como 300 mantas. Y Avenida Insurgentes en la Ciudad de México, desde Indios Verdes hasta Ciudad Universitaria, de clara brugada. Cada poste, pero no solo cada poste, en un poste había 2 o hasta 3. Pero todos, todo, miles y miles. ¿Y cuántos veíamos de la oposición? De Santiago Taboada, ninguno. De repente ya puso Taboada unos, y tal vez en algunas zonas un poco más. Pero era brutal la cantidad. Todo eso que es, son los gastos de campaña. Morena no puede tener tanto dinero para haber pintado tantas bardas, tantas lonas, tantos carteles. No puede, es demasiado dinero. Y tal vez, además de que el que agarró el gobierno, López Obrador, para apoyar a Morena, ¿por qué no compró medicinas? ¿Por qué no hizo más obra pública? ¿Por qué no arregló fugas de agua? No, que lo que quería era robarse la presidencia y las gubernaturas. Por eso ganaron. Más bien por eso se robaron todo. Por ejemplo, en Yucatán es impensable que le ganara a Yucatán al PAN. Le ganaran al PAN. Porque la propaganda es brutal, la que puso Morena. Y unos idiotas, es que a mí esto no es importante. ¿Cómo no? Si yo voy pasando y veo Morena y veo Claudia Sheinbaum, Morena, Claudia Sheinbaum, Morena, Claudia Sheinbaum, es Claudia, y voy. En 10 minutos veo como 50, así había. Eso es un robo. No podía ser ya candidata por el tiempo de campaña y por los días de campaña. Otra, los mentados siervos de la nación, los cuervos de la nación, esos grupitos que andaban con su chaleco, color guinda, caca, por todos lados en grupitos, hablando con la gente, y repartiendo volantes, y siempre repartiendo los supuestos programas, la información. Yo hasta decía, ahí vienen estos. Señor, sí, dígame, ¿tiene esto y quién sabe qué? Yo creo que dijeron, sean amables, deben aparentar muy amables. Señor, ¿tiene esto? No lo tengo. ¿Esto lo quiere? No, ahorita yo no, gracias. O quiere esto, le damos. En todas las casas. Pero ya en la campaña, bien sabido es que ¿qué hacían? Daban la propaganda y le decían, voten por Morena porque pues, pueden perder los programas. Lo hicieron. Y lo supo el Tribunal Electoral y lo siguieron haciendo. Porque el Tribunal Electoral y el INE son malditos arrastrados delincuentes. No son Tribunal Electoral, son una bola de delincuentes. Los árbitros electorales que hay. Con la Tadei que puso Obrador y creo que Mónica Sánchez, no sé qué, en el tribunal. Otra prueba, el manejo de las encuestas que después resultaron, fíjense que no estaban resultando, eran mentiras. Pero ¿qué pasó? Ahorita les digo qué pasó. La que estaba cierta era Mesut Kohler. Ahorita les explico, no me lo van a creer. Y el México elige, porque habían sido las más certeras en el Estado de México. Pero
Claudia Sheinbaum no podía ser la candidata a la presidencia, porque compitió, hubo 6 que compitieron, las típicas farsas de Obrador, a sus corcholatas, que es tan vulgar que hasta sus candidatos le dicen corcholatas. Finalmente la contienda fue entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Ganó Marcelo, pero Obrador puso a Claudia Sheinbaum porque ya estaba Claudia Sheinbaum. Si estaba desde hacía 3 años con Claudia y López Obrador levantándole la mano, ¿para qué hacen el proceso de elección del candidato a la presidencia entre 6? Primero para hacer que el Verde se sintiera incluido y el PT ya los incluía, y luego los de Morena, los principales como Ebrard, Claudia, Monreal, para que participaran integralmente. Pero Marcelo Ebrard denunció 63 corruptelas o violaciones a la ley o irregularidades en el proceso. Y estaba muy molesto, porque le robaron la candidatura. Obrador se la dio a Claudia, pero hicieron la farsa. Muchos pensábamos, Marcelo se va a salir, un tiempo estuvo callado. Decíamos, ¿por qué no se va Movimiento Ciudadano? Inclusive hablaban de eso, que se iba allá, o decían que le iban a invitar al PAN, PRI, PRD. Total que a Marcelo Ebrard, pues, o lo amenazaron, o le llegaron al precio, o algo pasó, y ya está supuestamente tranquilo. Bueno, creo que va a tener una senaduría. Esa es otra prueba de fraude. Una más, las graves, ahí van las más graves. Hay videos, como 3, en los que se ve, los están grabando pero no se dan cuenta. Atrás de, por ejemplo, hay una computadora y atrás está alguien grabando. Y ahí se ve tachando boletas en el cuadrito de Morena antes de la votación. Las tacha. No sé cómo lo hicieron, pero yo creo que hicieron millones de esas. Esas boletas son las que estaban metiendo, con las que tuvo más votos Morena. Sí tuvo más, además por otras cosas, pero eso. Esas fraudulentos hasta el tope. Entonces ya dije, se mete Obrador, tiempos de campaña afuera de tiempos, rebasa los topes de campaña, los cuervos de la nación, las amenazas a la gente de quitar programas sociales, las urnas, las boletas falsas, la violación en el proceso electoral interno de Morena, la intervención del presidente, bueno, ya lo dije. Eso fue lo que le hizo ganar. Pero hay otra cosa que sí hizo bien Morena, Verde y PT. Eso sí lo hicieron bien. Porque después del tercer debate, tanto de Santiago Taboada con Clara Brugada para la Ciudad de México y de Xóchitl Gálvez con esta Claudia Sheinbaum, después de 2 debates, Santiago Taboada ya iba arriba en las preferencias sobre Clara Brugada y Xóchitl Gálvez ya iba arriba o empatada al menos con Claudia Sheinbaum por los debates donde demostraron Taboada y Xóchitl Gálvez que saben. Son los únicos 2 que pues tuvieron que denunciar irregularidades de Morena en su ámbito. Iban arriba. ¿Y saben qué? Muchos pensamos, y como Massive Caller, que no es una farsa, es una verdadera encuestadora. Pero ¿por qué salió mal? Les voy a decir por qué. Porque después de ese tercer debate, Morena se dio cuenta que ya podía ganar Xóchitl Gálvez. Y podía ganar porque Xóchitl Gálvez realmente llenaba lugares donde iba. Las mareas rosas no fueron farsa, no fueron de partidos políticos. Yo fui a marchas rosa, a 3, multitudinarias, y la marcha más grande que ha habido en este país por política fue la Marea Rosa, la última, del 19 de mayo de Xóchitl Gálvez. Más de 100 ciudades abarrotaron, bueno, hubo manifestaciones, pero la Ciudad de México, el Zócalo, más todas las calles aledañas llenísimas hasta allá. Nunca había habido una manifestación tan grande a favor de un candidato como la de Xóchitl Gálvez. A donde iba era multitudinario.
Se veía que costaban con Xóchitl Gálvez, en todos lados. Y con Claudia Sheinbaum no. Iba a los mítines y no iba la gente, eran puros acarreados. Y hay pruebas que le están dando dinero, hay filmaciones donde los cachan dándoles dinero. Cantidad de camiones para acarreados. Y muchos dijeron que los obligaban a ir, si no les quitaban, los sancionaban, o les quitaban su puesto. Entonces se veía que Xóchitl Gálvez podía ganarle a Claudia Sheinbaum, que era muy difícil, pero podía ganarle. Y creíamos que le iba a ganar, o que podían ganarle, o que quedaba casi parejo. ¿Qué pasó? Luego dicen que fue una mentira de Xóchitl Gálvez, no, realmente. Y nos dolió porque en un entrado ya sentía yo simpatía más por Xóchitl Gálvez que por Claudia Sheinbaum. A mí bien me cayó mal de Morena siempre, pero estoy diciendo datos, no sentires, opiniones, datos. Y llega la votación y en forma muy grande, 2-1 gana Claudia Sheinbaum y gana Clara Brugada. Por eso no lo creían Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, que luego Obrador, como típico cruel, aplasta al que sufre, un inhumano, un maldito loco agresor. Dice que qué indigno Xóchitl diciendo que había ganado, porque creíamos que había ganado, porque las encuestas de salida primeras ponían a Xóchitl arriba. Pero ¿qué pasó? Les voy a decir qué pasó. Los spots, después del tercer debate, apareció muchísima propaganda, se duplicó la propaganda para Clara Brugada y para Claudia Sheinbaum. Si antes veía muchos de Claudia Sheinbaum, a la siguiente semana, porque yo voy a la Ciudad de México, estoy en el Estado de México, 2-3 veces a la semana voy a la ciudad. A los otros días, tapizado ya de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada. Si ya había de Clara Brugada 3, 4 hasta en un poste, ya en todos había 2, 3 y había un parquecito ahí, esquina de Álvaro Obregón y Insurgentes, chiquito. Tenía como 40 lonas de Clara Brugada, ni cabían. Y en un poste había como 3 hasta caídos. Eso no es ganar, pero eso se repitió por toda la ciudad y por todo el país. Eso no es ganar, es robarse las elecciones. Bueno, esa fue la primera medida que hicieron Morena cuando vio que había la posibilidad de perder, que ya era alta. Y a la otra, Claudia Sheinbaum, que fue la que ganó, no fue Obrador. Porque Obrador ya estaba desprestigiado, ya no iba a ganar Obrador. Ya no ganaba Obrador. Fue Claudia Sheinbaum la inteligente. ¿Por qué? Porque los spots que hizo Claudia Sheinbaum hicieron esto que yo le pedía al PRI y al PAN. Claudia Sheinbaum lo hizo y hacía spots que vamos a poner energía eléctrica y quién sabe cuántas esto. Spots no de como los spots estúpidos del PAN y del PRI. Vamos a ganar, nos tienen miedo, vamos arriba, vean la gente. ¿Qué es eso? Ahí no hay ningún mensaje. En cambio Claudia Sheinbaum muy formal. Y tantas estaciones eléctricas, y vamos a poner esto y aquello. Por un lado, lo que iban a hacer. Por otro lado, lo que habían hecho. Esto y aquello y aquello. Por otro lado, agrediendo al PAN PRI PRD, que me molestó tanto, que así muy tenebroso. El PRI, el PAN, malignos. Lo hacían. Y no, eso no era guerra sucia para el Tribunal Electoral. Pero si el PRI PAN hubiera puesto algo así, hasta los multaban a los del PRI y el PAN. Morena hizo lo que tenía que hacer, pero su estrategia principal, ahí voy. ¿Por qué ganó Morena? Porque la estrategia principal de Morena fue, Morena se dio cuenta que ya había llegado a su tope de votos. ¿Qué hizo? Impulsó mucho al Verde y al PT, sobre todo al Verde, al Partido Verde. Y los últimos spots de Morena fueron ensalzando al Verde. El Verde votó para esto, va a ayudar a los... Fue una campaña inteligente de
Claudia Sheinbaum, ya no del presidente. Lo que sí hizo mal, pero les resultó, Claudia Sheinbaum en el tercer debate mintió, como es la costumbre de Morena, López Obrador, diciendo que México estaba mejor en economía. Falso. Falso, pero como Xóchitl y el PRI no hicieron lo adecuado, demostrando que está peor la economía. Porque en este sexenio de Obrador, el promedio anual sexenal del PIB de Morena es del 1% de Obrador. Y de Peña Nieto para atrás fueron del 2.5, del 3.9, del 4. No lo dijeron. Ah, que el salario y que mentiras, o sea, verdades a medias. Pero la gente se lo creyó, y diciendo Claudia Sheinbaum en el tercer debate que en la política exterior, que excelente, que por fin México no se sometió a quién sabe quién. ¿Cómo que, ¿cómo que no se sometió? El PRI tampoco, ni el PAN se sometieron, eran diplomáticos, eran abiertos al mundo. Pero López Obrador se peleó con todos los países que pudo. España, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Israel, Ucrania. Con todos se peleaba. Y no lo dijo Xóchitl Gálvez. ¿Por qué no lo decía? Porque Xóchitl Gálvez, con la estupidez de que la marca PRI, la marca PAN no le convenían, pues qué tonta Xóchitl Gálvez, porque si hubiera dicho la marca PRI, pero con lo que ha hecho, el PRI hubiera subido, hubiera tenido más votos para el Congreso. Esas son las causas. Pura corrupción, maldad, saqueo, delincuencia electoral de Morena, con un poquito de astucia de Claudia Sheinbaum en sus spots últimos, y por otro lado, un PRI, PAN, PRD, tontos, que ¿por qué no escucharon? Tanto yo me he quejado de todo lo que hace mal Morena y López Obrador, que puse una queja, una demanda, a medias, porque yo no puedo competir contra un gobierno, soy un ciudadano común y corriente. Pero ¿para qué decirle al PRI y al PAN si no me escucharon para un maldito papel, menos para una demanda? Donde yo digo, demando a Morena, a López Obrador y al Max, quién sabe qué, que hizo los libros de educación básica, diciendo la mayor aberración en los libros de educación básica, no sé si primaria o secundaria, puso en los libros, diciendo a los niños lo siguiente, que en 2006 a López Obrador le robaron la elección, Felipe Calderón, y que el Tribunal Electoral le robó la elección. Le está diciendo a los niños que las leyes no valen, que las leyes hay que violarlas, que lo que dijo el Tribunal Electoral es corrupción, le robó a Felipe Calderón, a López Obrador. Para empezar, no hay ninguna prueba de que le hayan robado la elección a López Obrador, más que su estúpida campaña de voto por voto, casilla por casilla, y estar diciéndolo siempre. Y por ahí, aprovecho para decir que por ahí, alguna vez Roberto Madrazo, yo creo que lo agarró en un momento dado después de la elección, a lo mejor con cierto coraje a Felipe Calderón, o que donde Roberto Madrazo dice que en sus actas de Roberto Madrazo iba arriba López Obrador, más que Felipe Calderón. Y que si hubiera contado voto por voto, casilla por casilla, podía haber ganado López Obrador. Y lo pasan en la conferencia mañosera, marranera, del psicópata Obrador. Y dije, ahí está la prueba de fraude. No hay ninguna prueba de fraude. No hay ninguna prueba de fraude. Esa fue una opinión. Y ahí dice Roberto Madrazo, en sus actas, y no las del PRI, momento, las actas, él no tiene actas personales, las actas son del PRI, primera mentira. ¿Por qué mintió? ¿Por qué dijo así Roberto Madrazo? O lo amenazaron,
O lo chantajearon o lo compraron. Para decir eso, o a lo mejor un momento de enojo de Roberto Madrazo. Y además no dijo que ganó López Obrador, dijo lo siguiente, en sus actas, primera mentira, o gran mentira, iba arriba, no quiere decir terminó arriba, iba arriba. Sí, porque en el conteo de repente va arriba uno y a veces otro. Y segundo, si se hubiera contado voto por voto, casilla por casilla, el lema de Obrador, ¿qué quiere decir? Que le dijeron, di esto, voto por voto, podía haber ganado López Obrador, podía. En ningún momento dice, quedó arriba López Obrador, ni ganó López Obrador. En los dos dice, estaba arriba en sus actas. Y podía haber ganado. No hay ninguna prueba de un sujeto comprado, un sujeto amenazado, comprado, no sé qué. Bueno, gracias.